y es una, cómo el sexo realmente o nuestra sexualidad nos puede ayudar a manejar una mejor salud mental, a liberarnos del estrés, la ansiedad, la depresión, todo esto que hoy nos está haciendo tanto mal, se ha vuelto una enfermedad tan común, tan difícil, tantos casos, silenciosa. Entonces, inconscientemente estamos generando episodios difíciles de manejar en los cuales estamos alejándonos cada día más de nuestras relaciones sexuales placenteras con nuestra pareja. Entonces, solamente el hecho, Juan, de vos querer ver al otro y hacer satisfacer al otro, hacerlo sentir bien, eso te hace sentir bien a vos también. Te da mucho pensar, porque tienes que pensar también, o sea, poner la mente en lo que estás haciendo, lograr satisfacerte tú, satisfacer a la otra persona, saber y conocerla, saber lo que le gusta, no le gusta, o sea, requiere bastante pensamiento uno poder desarrollar ese encuentro íntimo. Claro que ahí es donde está el tema. Mira, esa es, por ejemplo, ahí acabas de tocar el tema de las personas que se vuelven ya ansiosas hacia tener sexo, porque entonces hay demasiada ansiedad. Entonces, ansiedad porque te vean bonito, ansiedad porque te vean bien, ansiedad porque quieres rendir, ansiedad porque resulta que tienes a la persona idealizada en determinado lugar y entonces tú dices, no, es que yo esta mujer o este hombre yo tengo que tener tantas relaciones sexuales en la noche, además tengo que, mejor dicho, complacerlo con esto y con esto, tengo que hacer las 20 paradas del loco. O sea, eso te genera una ansiedad. Buenas noches. Esta noche aquí tenemos un tema muy cálido. Vamos a hablar sobre sexo y salud mental. ¿Y con quién? Que con nuestro Master Sex, William Galiano. William, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. Placer nuevamente. Este viernes, un viernes caluroso. Está haciendo un clima espectacular, ¿cierto? Este clima tropical de la Florida ha sido está revolcando hormonas. Bueno, o sea, sí, total. Ya salimos de ese frío, y es que en el frío es un poquito difícil. Todo se encoge. ¿O a vos te gusta el frío? No, a mí el frío no me gusta. ¿Cierto o no? No me gusta el frío. A mí me pasa igual. Yo siento que con el frío como que no fluyo, como que no. A mí me gusta el calorcito. El calorcito. Sí, yo soy de tierra caliente porque soy de sangre caliente. Y bueno. Igual de los trópicos, sí, que te podrás imaginar. Pues mira, como muy bien dijo el refrán, entremos en materia. Esta noche como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Vamos al grano, que a mí estos programas cada vez se van a hacer más cortos. Entonces quiero entrar en materia rápido porque empiezan las preguntas, empieza la excitación del tema y todo, y cuando venimos a ver pasaron 45 minutos en nada. Así es. Así que, bueno, como bien dije, sexo y salud mental. Un tema muy importante que afecta a nuestra comunidad y que la gente no entiende qué relación existe entre el sexo y la salud mental. Y hoy quiero que entremos en la definición antes de entrar en el tema de cómo esto nos afecta a nosotros, Will. Bueno, es muy importante, Juan, que hablemos un poco de cómo es el tema de la salud mental versus el sexo y la sexualidad, el sexo y la sexualidad. Y es que lo podemos entender de diferentes maneras y hay que ver esa parte de salud mental desde diferentes ópticas, desde diferentes puntos de vista o de diferentes situaciones que se nos generan. Y es, una, cómo el sexo realmente o nuestra sexualidad nos puede ayudar a manejar una mejor salud mental, a liberarnos del estrés, la ansiedad, la depresión, todo esto que hoy nos está haciendo tanto mal, se ha vuelto una enfermedad tan común, tan difícil, tantos casos, silenciosa, se volvió un tema, no sé qué ha pasado, pero es un tema de todos los días, ansiedad, estrés, ¿cierto? Y esto está generando un caos en todo adicionalmente, o sea,
porque afecta a nuestra familia, afecta a nuestra relación de pareja, ¿cierto? Entonces, y recordemos entonces que esa parte sexual pues se va a afectar, y al afectarse se va a afectar nuestra relación de pareja y bueno, y muchas cosas que se van a venir en efecto dominó. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es la ansiosexualidad, llamémoslo así, que es la ansiedad que me genera tener sexo. Hay personas que son ansiosexuales, o sea, que les genera ansiedad tener relaciones sexuales por X o Y motivos. Y esa ansiedad pues las lleva también a un punto inclusive de depresión, de estrés impresionante durante el momento que están teniendo la relación. Primero comienza una ansiedad, hay un estrés en el momento y obviamente puede generar una depresión en el futuro. Entonces toda esta parte se va sucediendo. Y la otra es entonces también cómo personas se vuelven ansiosas por tener sexo y se les vuelve también un caos y un estrés tener que tener sexo. Entonces ahí de pronto son como esos tres factores que son bien importantes. Entonces tomemos el primer factor. Vamos a ver, tenemos una persona que necesita tener sexo para poder emocionalmente sentirse estable, sentirse alegre, sentirse productivo. Entonces entremos en el tema de las personas que necesitan o deben de tener más sexo para entrar en un estado anímico más estable. Bueno, vamos a hablar un poco de, yo creo que es importante cómo fluimos nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros estamos en nuestras relaciones? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos sexo? Y es que cuando nosotros estamos en el momento de la sexualidad, pues segregamos una cantidad de sustancias químicas, de hormonas, como la oxitocina, como la dopamina, las endorfinas, y esto hace que entonces que nosotros podamos generar en nuestro cuerpo ciertas situaciones que nos generan calma, que nos generan placer, ¿cierto? Que nos generan tranquilidad. Pero está el caso, por ejemplo, cuando tenemos un estrés muy fuerte, que tenemos ansiedad, está el cortisol, que es la hormona del estrés, llamada la hormona del estrés, que nos juega una mala pasada. Entonces, con nosotros, ¿cómo podemos combatir esto? Recordemos que nosotros manejamos dos sistemas nerviosos, ¿sí? Está el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Digamos que esos dos sistemas nerviosos que nosotros tenemos hacen un equilibrio, ¿cierto? Funcionan equilibradamente. Pero el sistema, para que lo hablemos así como es muy específico, el sistema nervioso simpático se encarga de activarnos para el momento que nosotros tenemos una situación de alerta o de peligro o de algo que nos está generando cierto nivel de alerta, es empezar a cambiar. Entonces, ¿qué hace este sistema parasimpático? El sistema simpático empieza a aumentar nuestro ritmo cardíaco, ¿sí? Cambia nuestra respiración completamente. Empieza a mandar mensajes dejamos de salivar, por ejemplo, ¿sí? Cambiamos de color, podemos palidecer. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema simpático? Nos está activando para la huida, para protegernos, para huir del peligro. Entonces, cuando nosotros estamos con miedo, con estrés, con ansiedad, no nos damos cuenta de la dimensión tan grande que tiene esto y empezamos a tener unos cambios impresionantes. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ese ritmo cardíaco, esa cantidad de circulación de sangre que se genera adicional, como el cerebro es tan complejo que evita que esta irrigación sanguínea se vaya a nuestro pene y más bien la mande para otros lugares donde necesitamos para poder huir. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento ya no vamos a tener buenas erecciones, quizás no vamos a tener una erección, ¿cierto? Cuando tú estás asustado, tú no comes. O tú estarías dispuesto a sentarte en una mesa a comer cuando estás asustado. ¿Cierto que no? Sí. Claro. Si te sentás a comer, no claro, puedes comer. No puede engordar más. ¿Cierto? El susto que le genera a uno cualquier situación no le permite sentarse a comer. Entonces, cuando tú estás angustiado, cuando tú estás con miedo de algo, uno tampoco vas a querer tener sexo. Así quisieras, prácticamente no vas a poder.
porque tu sistema nervioso simpático está activado para otra situación, que es huir. Entonces tu concentración no está ahí. Está el parasimpático, que es como un freno. El parasimpático es como ese equilibrio. Es el que nos permite entonces controlarnos, ¿cierto? Nos permite salivar, contraer nuestra vejiga, nos permite aflojar los esfínteres, ¿cierto? Ya nos relajamos. Cuando el simpático está activo, por ejemplo, estamos los músculos están tensos, ¿cierto? Estamos como apretando nalga, como dice uno todo el tiempo. Y es real, esa expresión de no apretando nalga, es que es real. Cuando uno está asustado, aprieta nalga. Entonces, esto es lo que sucede. Al suceder esto, vamos a generar una cantidad de situaciones que no nos permiten continuar con nuestra vida normal. Y esto afecta realmente nuestras relaciones sexuales. Entonces, inconscientemente estamos generando episodios difíciles de manejar en los cuales estamos alejándonos cada día más de nuestras relaciones sexuales placenteras con nuestra pareja, ¿sí? Eso es importante. Obviamente, yo lo estoy hablando desde el punto de vista cuando ya todo se va empezando a volver un hábito, porque es muy normal que vos un día pues estés ansioso porque se te sucedió cualquier situación, y bueno, es muy normal que ese día no puedas, pues, digamos que funcionar igual, pero que se te convierta en un hábito, ahí es donde está el problema. Entonces es muy importante. Pero inconscientemente a veces no lo puedes controlar. Claro, porque se nos vuelven las cosas inconscientes. ¿Por qué se nos vuelven inconscientes? Porque simplemente permitimos que se vayan y no hacemos una reflexión. Tome control sobre nosotros. Sí, necesitamos hacer el control, hacer una pausa, respirar mejor, buscar meditar. Por ejemplo, la meditación es una buena idea para... Ahora te pregunto, estos químicos que desprende el cuerpo cuando tú estás teniendo sexo, que los acabas de nombrar, ¿se pueden también obtener de otras maneras? Por ejemplo, estar en un grupo de personas pasándola bien, riendo, carcajadas, y te vas como que liberando, y estos químicos también se van desprendiendo. Entonces, pudieras también obtener un nivel de salud mental estable, no solamente a partir del sexo, sino otros medios, ¿correcto? Sí, total. Pues obviamente otros medios te van a permitir pues estar tranquilo, estar relajado, pero digamos que los efectos que genera la sexualidad o el sexo, pues obviamente son muy diferentes, porque aquí hay una entrega diferente, más si estás con una persona con la cual tienes una relación sentimental, ¿cierto? Porque estás entregando solamente el hecho, Juan, de vos querer ver al otro y hacer satisfacer al otro, hacerlo sentir bien, eso te hace sentir bien a vos también. Entonces eso te da también como cierta autoestima. Porque tienes que pensar también, o sea, poner la mente en lo que estás haciendo, lograr satisfacerte tú, satisfacer a la otra persona, saber y conocerla, saber lo que le gusta, no le gusta. O sea, requiere bastante pensamiento uno poder desarrollar ese encuentro íntimo. Claro que ahí es donde está el tema. Mira, esa es, por ejemplo, ahí acabas de tocar el tema de las personas que se vuelven ya ansiosas hacia tener sexo, porque entonces hay demasiada ansiedad. Entonces ansiedad porque te vean bonito, ansiedad porque te vean bien, ansiedad porque quieres rendir, ansiedad porque resulta que tienes a la persona idealizada en determinado lugar, y entonces tú dices, no, es que yo esta mujer o este hombre, yo tengo que tener tantas relaciones sexuales en la noche, además tengo que, mejor dicho, complacerlo con esto y con esto, tengo que hacer las 20 paradas del loco. O sea, eso te genera una ansiedad. Y ahí es algo importante, y lo hemos hablado de pronto en programas anteriores, y es muy importante la comunicación, ¿cierto? Uno, primero valorarme a mí, ¿cierto? Saber cuáles son los puntos límites míos, qué es lo que me gusta, qué no me gusta, cómo me hablo a mí mismo, cómo determino mi vida, ¿cierto? Mi autoestima. Y luego, entonces, cómo me expreso con la otra persona y pongo las cosas que me gustan, lo que no me gusta, también escucho a la otra persona, qué le gusta y qué no le gusta, llegamos a un acuerdo, a un consenso, y no esperamos tanto el uno del otro. Yo creo que lo más importante también en las relaciones es la sinceridad, la transparencia, el ser auténtico, ¿cierto?
Porque finalmente cuando vos te gusta una persona, sentís química por una persona, no estás esperando tanto realmente. O sea, tú vas disfrutando el momento. Y eso es lo que podemos hacer, es dejar y disfrutar del momento, de lo que está sucediendo, sin tener tanta expectativa, que es lo que genera la ansiedad. Es esa bueno, ¿y qué va a pasar? Y entonces, ¿cómo me va a ver? Y entonces se viene, por ejemplo, el que no lo tiene tan grande, entonces dicen, no, es que yo no lo tengo como los de la televisión. Yo he escuchado que dicen que es que fulanita, pues, o que a esta persona le gustan los penes grandes, o que le gustan los tipos musculosos, y yo ya tengo barriguita, entonces que para la barriga, o las mujeres dicen es que yo no tengo los senos operados, entonces entonces empieza a sentirse un Pero poco... estamos hablando de un tema de autoestima, o sea, Claro, realmente que... de autoestima y de falta de comunicación, porque la persona se está predisponiendo a algo que quizás la otra persona no está pensando, pero si hay una buena comunicación, pues no hay rollo con esto, ¿cierto? O sea, esto... Es que el tema de salud mental es un tema bien amplio. Sí. Y desata y desarrolla mucho tipo de problemas, de trauma. Y una de las cosas que nosotros en Access Health Plus tenemos salud mental para personas que atraviesan momentos de trauma cuando tienen un diagnóstico de transmisión sexual. Sí. Que ya es otro tema. Pero lo importante es entender que en el campo de salud mental específicamente es extremadamente amplio. Y por eso te pregunto, hoy en día vivimos en un mundo de muchas exigencias, de mucho trabajo, de muchos esfuerzos, de muchos sacrificios, de muchos problemas, ¿entiendes? Cuando tú tienes un sinnúmero de cargas del diario vivir, diría yo, ¿ok? ¿Cómo puedes tú integrar en tu vida la parte sexual cuando tú estás agobiado y saturado de toda la carga diaria del diario vivir? Bueno, volvemos a lo mismo, Juan, y es encontrar el equilibrio. Es que quizás muchas personas que nos están escuchando dirán, no, bueno, es muy fácil decirlo. Yo sé que no es fácil, yo he vivido también situaciones complejas, situaciones muy difíciles, en las cuales uno... el inconsciente le juega unas malas pasadas, el miedo, la ansiedad, ¿cierto? Pero yo creo que uno tiene que ir buscando el equilibrio, y el equilibrio se encuentra, si tú tienes una pareja estable, lo primero es apoyarte en esa pareja, ¿cierto? Entender que tienen unos espacios íntimos que pueden dialogar. Obviamente hay momentos para solucionar problemas y no tener sexo. Es que esto es claro, o sea, no es de que vos tenés que tener pues diario, pase lo que pase, no. Pero sí es muy importante que no se deje a un lado, porque es que ese es el pequeño problema, o el gran problema. Y es que empiezan a venir los inconvenientes, los problemas, y se va dejando la relación sexual a un lado. Porque al principio entonces, mira, les voy a contar una historia que nos sucedió con una cliente nuestra. Estábamos en una conferencia, estábamos hablando sobre las relaciones de pareja, estábamos hablando prácticamente de esto, que cómo se acaban las relaciones de pareja por X o Y motivo. Entonces una señora decía, ay no, qué pereza que estén hablando de sexo, es que van a hablar de sexo, y la señora la había invitado a otra. Entonces yo le dije, pues sí, es que pues, de eso se trata. Esta conferencia es sobre sexualidad, y yo dije, bueno, esta señora me va a boicotear toda la reunión. Tenía que frenarla ya porque, pues yo, como así, estamos en una conferencia de sexualidad. El caso es que la señora me pregunta y yo le digo, bueno, pero ¿por qué no te gusta el sexo? Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Bueno, me dice, no, yo tengo un esposo y yo con él vivo todo el día, trabajamos juntos, somos socios, pero no tenemos sexo y nosotros vivimos felices, no necesitamos eso. Entonces, ok, entonces, todo el mundo queda como ahí. Le pregunto cuántos años tiene, me dice que 40 años. ¿Cuántos años tiene tu esposo? Me dice 38 años. Yo, ¿cómo así que 40 y 38 años y no tienen sexo? ¿Qué pasa? O sea, aquí está pasando algo, ¿cierto? Yo le dije, bueno, yo creo que hablemos luego al final de la conferencia. Ella se quedó. Yo conté varias historias
conté una historia que la tengo que contar bien contadita también en uno de nuestros programas, acerca de cómo las parejas entonces terminan siendo hermanitos. Y conté una historia y ella la escucha y prácticamente al final de la conferencia ella está llorando. Y se me arrima y me dice, ¿sabes una cosa? Yo necesito hablar con vos, es que me tocaste el corazón. Resulta que es que yo efectivamente no tengo sexo con mi esposo porque resulta que algún día él empezó que no tenía erecciones. Entonces ella cada que iba, bueno, entonces como no tenía erecciones, ella pensaba que él tenía otra. Entonces empezó a reclamarle, a decirle usted no sirve, usted lo otro, XY. Pero como son socios, tenían una empresa familiar dentro de la casa, tenían una buena convivencia, los hijos ya estaban grandes, no querían perder su matrimonio, pues el señor simplemente termina como cediendo ante el tema, se hace el loco, tratan de no buscarse para el sexo y así se fueron habituando. Se acostumbraron a no tener sexo y lo volvieron algo muy normal. Entonces cuando yo le cuento a ella que lo que sucede ahí es que en cualquier momento él va a tener un escape por otro lado, va a tener la necesidad o ella va a tener un escape y ese gran amor que tienen, ese amor que los une, esa sociedad que tienen se les va a escapar porque siempre va a haber una válvula de escape a nivel sexual. Por lo general cuando una persona es infiel es por la parte sexual. O sea, yo no he visto la primera persona que me diga, no, es que me conseguí una persona, sí, me conseguí una persona por fuera para ir a rezar, o me conseguí una persona por fuera para ir a trotar. No, eso es un amigo, ¿cierto? Pero una infidelidad se da por la parte sexual. Entonces, ¿qué pasaba acá? Resulta que la ansiedad que tenía él de no chocar con su esposa, porque la esposa le estaba recriminando que él no tenía una erección, y no tenía una erección era simplemente porque se le sabe químico en el cuerpo, hormonal. Claro, no, y ¿sabes qué había pasado? Que se le había vuelto monótono el tema. Él en algún momento no le funcionó y a uno no le puede funcionar por varias cosas, y resulta que él tenía un nivel de estrés también porque tenían un negocio. Entonces mira ahí el tema, tenía que cumplirle ya como socio, como esposo, como amigo, como, mejor dicho, como hermano, como todo. Entonces se vuelve un tema complejo porque entonces no sabemos decir ciertas palabras, a veces no sabemos cómo tomarlas, no sabemos el otro qué tan fuerte o qué tan débil es para recibir cierta información, y cómo podemos también destruir a una persona simplemente con un comentario mal dicho. Yo creo que todo es de una relación equilibrada, de poder decir, de poder dialogar, de poder buscar una solución conjunta, ¿cierto? Hoy hay muchas formas de solucionar este tema. Entonces entramos a hacer unos ejercicios donde pudieron solucionar el tema. Luego, mejor dicho, esta pareja nos adora y luego nos escribían que éramos, mejor dicho, los ángeles porque han recuperado su matrimonio y él había recuperado su virilidad, llamémoslo así, pero era que nunca la había perdido. Era que simplemente por un tema de estrés él ya pensaba, y no necesitaba ni siquiera el Viagra ni necesitaba ninguna ayuda. Era un tema mental. Y empezamos a trabajar eso, a trabajarle en la mente cómo podíamos trabajar, cambiarlo sin necesidad de tomar Viagra ni nada de este tipo de cosas. Y hombre, el cambio fue absoluto. Te digo que ellos ya luego se iban a motelear, salían a pasear, se iban juntos, disfrutaban, estaban como novios nuevamente. Yo creo, Willy, que una de las cosas que obviamente esa pareja pudo superar es el momento difícil en su vida, pero yo creo que no todo el mundo sabe balancearlo, y yo creo que todo el mundo no conoce las herramientas disponibles para poder desarrollar una solución al problema. Entonces yo creo que ahí es que está el problema, no todo el mundo sabe hacerlo. Claro. O sea, hay personas que están totalmente enfocadas en su diario vivir, tienen responsabilidades con la familia, tienen renta, tienen gastos, tienen hijos, tienen un sinnúmero de responsabilidades, que cuando llega al final del día, lo menos que pasa por tu mente es tener sexo. Tú caes en esa cama ya casi desahuciado, o sea, el día entero de cosas que tienes que hacer cuando tienes responsabilidades y problemas. Claro, pero cuando tú tienes problemas, Juan,
una de las cosas que tienes que hacer es buscar un espacio para equilibrar tu vida, porque es que, mira, yo te lo voy a decir, listo, supongamos que no tengas sexo, pero tenés que buscar un espacio para relajarte, un espacio para dormir, tenés que recuperarte, necesitas bañarte, entonces tenés que sacar un espacio para ir al baño, necesitas un espacio para ir a hacer tus necesidades con tranquilidad, que muchas veces hasta eso se ve afectado, ¿cierto? Las personas empiezan a subir de estreñimiento porque van y se sientan en el inodoro, en el sanitario y no pueden hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el estrés no les permite eso. Entonces ¿Tú ves que es un estado de depresión? De estrés, de ansiedad, que se convierte al final en una depresión. ¿Sí? Recordemos que es importante de pronto hablarlo un poco acá, que es la ansiedad es exceso de futuro. O sea, cuando yo tengo exceso de futuro, es que me genera la ansiedad. Estoy pensando qué va a pasar, qué va a decir, cómo voy a hacer, qué mira, ¿cierto? Como mucha gente. ¿Qué es lo que me va a pasar? El exceso de futuro, demasiado futuro, se me llena tanto que me genera la ansiedad. ¿Qué es el estrés? Exceso de presente. O sea, tengo tantas cosas, estoy pensando en tanto al mismo tiempo y tengo que solucionar tantas cosas hoy que me genera estrés. Entonces, estrés, exceso de presente. Y la depresión es exceso de pasado, por lo general. Entonces, y dentro de las tres formas de pensar que acabas de mencionar ahora, ¿dónde cabe el sexo en todos esos renglones? En todas. En todas. A ver, lo que pasa es que cuando hablamos de ansiedad, por ejemplo, del futuro, bueno, es que depende de donde lo miremos. O sea, el sexo o la sexualidad nuestra, entendamos lo que, como seres sexuados, naturalmente, la sexualidad nuestra está implícita. Somos seres sexuales, sexuados y naturalmente estamos ahí. ¿Qué quiere decir? Que esa sexualidad es la misma necesidad como ir al baño, como ir a hacer una micción, una deposición, un baño, ir a dormir. La sexualidad está implícita, pero que la sociedad nos ha vendido la idea de que no, eso se puede quitar, tirarlo a un lado, supuestamente, ¿cierto? Y continuar la vida sin ella. Y está bien, hay momentos, pero siempre va a haber una necesidad, una motivación, ¿cierto? Y esa necesidad lógica y natural la debemos suplir. Ahora, no es gratuito que nosotros tengamos sexualidad y que tengamos un pene, tengamos una vagina, que tengamos un órgano sexual completo. Y eso no es de buenas a primeras, entonces que cuando nosotros nos excitamos, empecemos a segregar ciertas sustancias químicas que nos generan tranquilidad, que nos generan paz, que cuando tenemos un orgasmo y una eyaculación, luego terminamos de cama súper bueno, dormimos como unos bebés. Eso es algo natural, ¿sí? Y los que creen en lo que crean, en el Dios que crean, es que hay que entender eso. Somos perfectos ante la creación y esa creación nos permitió que nos podemos curar nosotros mismos por medio de la sexualidad, por medio de nuestro sexo, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, si nosotros tenemos una ayuda ahí, tenemos nuestra herramienta y nuestra respuesta, es no botar la herramienta, es acogerla y decir, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Esa es exactamente la pregunta. ¿Cómo lo puedo hacer? Exacto. Pero antes que entremos en el tema de cómo lo puedo hacer, quiero retomar la parte de la autoestima. Ajá. Porque la autoestima puede venir por inseguridad, puede venir por físico, puede venir por múltiples maneras por las cuales pudiera venir esa inseguridad. Pero cuando tú físicamente no te sientes pleno con lo que tienes, vamos a hablar de senos grandes como tú mencionaste, pene pequeño, o sea, ¿qué soluciones a esa parte física específica que es la parte del órgano que tú utilizas para tener sexo? ¿Cómo puedes tú mejorar eso? Bueno, hay que entender que la sexualidad no es solamente nuestro órgano sexual, ¿cierto? O sea, hace parte... Empieza acá. Exactamente, y es todo nuestro cuerpo realmente. Pero la gente no lo ve así, por sí. eso es que claro, la gente lo ve diferente, piensa que es la parte de órgano, pero no empieza acá arriba. Como exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros
somos un mundo, somos un universo y nos podemos complementar completo. O sea, nosotros no necesitamos realmente tener el pene más grande o las mujeres los senos más grandes, porque es que es de gustos, es de estar bien con lo que tenemos, ¿sí? Ahora, es muy importante. Pero tiene que haber un cierto complejo en una mujer. Es una mujer con unos senos grandes, o vas al baño en una de las duchas del gimnasio y ves un hombre con un pene más grande que el tuyo, o ves una mujer que no tiene trasero, no tiene nalga. O sea, tiene que haber una inseguridad física, total, obvio, porque te trabaja en tu mente. Pero eso nos lo han vendido, ¿cierto? Nos han vendido eso. Realmente es un sistema en el cual estamos inmersos todos. Y yo no me claro, yo no me excluyo porque estamos metidos dentro de un sistema en el cual nos vendieron la idea de que ciertos personajes deben estar de X manera y que ese es el modelo perfecto de hombre y de mujer. Entonces la sociedad contribuye a este estado anímico y falta de autoestima. Claro, total. Pero por eso tenemos que trabajar mucho en eso, o sea, es entendernos a nosotros mismos, saber que nosotros somos perfectos como estemos, ¿sí? Y entender que como estemos también podemos disfrutar nuestra sexualidad. Es que mira, yo he visto tantos casos dentro de mi experiencia, personas con condiciones súper especiales y son activas sexualmente y son felices sexualmente. O sea, es que no es esto, o sea, como dicen por ahí, todo mojón tiene su cucarrón. O sea, nosotros siempre vamos a ser bonitos para alguien, siempre vamos a ser atractivos para alguien, ¿o no? ¿Sí? O no, no, para unos sí, para otros no. Como todo en la vida, hay que tener una bolsita para lo bueno y una bolsita para lo malo. Este mundo es un equilibrio total, es un equilibrio, y como es un equilibrio, pues eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ese equilibrio en nosotros, ¿sí? Esa tranquilidad. Mira, sucede mucho también con personas que han tenido malas experiencias en su vida. Hay personas que han tenido muchos traumas en su niñez, en su adolescencia, mujeres que han sido abusadas, hombres también que han pasado por ciertos abusos, bueno, han tenido que vivir muchísimas situaciones. Tabú también, y eso hace que cuando llegan a cierta edad, pues entonces empiezan a generar también esa ansiedad. Entonces personas que dicen, no, es que yo no quiero, es que ya viene, es que me va a mirar, es que yo quiero con la luz apagada, que no me mire, que no me vaya a ver desnuda, es que mis pies son feos, es que mis manos son feas, es que mi ombligo no está bonito, es que mi ombligo está muy salido, es que yo tengo este gordito, es que yo tengo como una barbita. Entonces, no. O sea, nosotros tenemos primero que trabajar en nosotros, y eso es una cosa que hay que hacerla. O sea, es una necesidad de todas las personas que empecemos a trabajar en nuestra autoestima, amarnos, querernos, aceptarnos como somos, es algo fundamental, y conocernos, ¿sí? Conocer nuestras debilidades, cuáles son nuestras cualidades, nuestros talentos, y aceptarnos con las debilidades que todos las hablarlo tenemos. Y comunicarlo con tu pareja. Aprender a vivir con los temores, y balancear los problemas y comunicarlo. Exactamente. Pero mira, sabes que es bien interesante, y yo cuando me planteaste este tema, yo dije, bueno, que tiene que ver tanto, cuál es el peso que tiene la salud mental con el sexo, y la verdad que ahora veo un sinnúmero de temas con este asunto de la salud sexual y el sexo, y esto tiene a la gente en las redes ahora mismo encendida haciendo preguntas. Sí. Vamos a tomar preguntas porque ya nos están aquí haciendo señas. Sí, por ahí estoy viendo. Vamos a ver. ¿Cómo calmas la ansiedad y cómo el estrés para tener sexo? Bueno, pero ahí la pregunta me imagino que es una persona que es ansiosa, que quiere estar teniendo sexo, o será una persona que simplemente tiene estrés y ansiedad. Bueno, como no sabemos, pongamos los dos panoramas. Ok. Supongamos que una persona que tiene mucho estrés, mucha ansiedad, y por causa de ese estrés y ansiedad no tiene erecciones, no tiene deseo, no tiene excitación. Entonces, importante hacer una pausa, reconocer que le está sucediendo eso, tener en cuenta que es algo importante que no se puede dejar pasar por alto, y empezar a generar un hábito. ¿Y cuál es ese hábito? Cuando yo hago la pausa, entonces saco un espacio
y voy y busco mi pareja, retomo mi actividad sexual, todo el cuento. Ahora, ¿está solo? Pues autoexplórese, autoestimúlese, y está muy bien porque además también segrega esa cantidad de sustancias químicas y hormonas que le pueden ayudar a estar más tranquilo, ¿cierto? Eso es súper importante. ¿Es verdad que el sexo pierde uno peso? Cuando se dice, y hay de pronto estudios que se han hecho, en los cuales cuando tienes una actividad sexual permanente, pero actividad con coito, y que además esa actividad, y que esa actividad sea constante y que no sea pues el del gallo, ¿cierto? Uh-huh. Que por lo menos esté media hora en la actividad, tal. Todo ¿cómo se dice? Ese ejercicio que se hace durante esos 30 minutos es un ejercicio de cardio buenísimo. Entonces yo no entiendo cómo la gente en el gimnasio hace tanto cardio. Mejor que se vayan a su casa a tener sexo. Claro, y es más productivo, claro que sí. Es más agradable, claro. Tiene una mejor salud mental. Claro que sí. ¿Entiendes? Claro, y tú ejercitas. El tiempo de 40 minutos con una máquina. Ejercitas muchos músculos, obviamente. Hay que cambiar de posiciones, ¿cierto? Hay que cambiar posiciones, hay que hacer ciertas actividades. Bueno, caminas de frente, te volteas y caminas de espalda. De espalda, de lado, hace, exacto, el salto del ángel, la mortal, para atrás, para adelante. Bueno, entonces es importante. Hay una pregunta. Está bien. Esta es la de Luisa, vamos a ver. ¿Puedes forzar el sexo para calmar la ansiedad y el estrés? ¿Puedes forzar el sexo? O sea, obligarte. No. Es que, pero forzar a la otra persona será. Yo forzarme a hacer Yo lo veo a mí como obligarse a tener sexo para aliviar el estrés. Es como buscar sexo a menudo para liberarse del estrés. Sí, yo creo que más que obligarse es como generar un buen hábito. Es como crear una disciplina con la cual, pues no, bueno, que no se vuelva tampoco que entonces ya es una ansiedad. Porque entonces cuando vos lo volvés un riguroso que tenés que tener sexo todos los días a tal hora, es un caos, ¿cierto? No, es poder saber que ahí en ese espacio tú puedes disfrutar. Y claro, busca ese sexo. Mira, les recomiendo el sexo mañanero, el matutino, lo hablamos la vez pasada, está comprobado que es de los mejores. Es de los mejores a las 7:30 de la mañana, dicen. A esa hora yo no puedo porque a esa hora ya estoy lejos. Pero a las 7:30 de la mañana es buenísimo. Pero bueno. Y hablamos de eso en uno de los programas del sexo matutino. Claro. Entonces, es importante, vuelvo y le repito, tener buenos hábitos acerca de cómo vos buscas ese equilibrio, cómo encontrás esa tranquilidad, cómo buscas unos espacios para que no se pierda esa conexión sexual con tu pareja o contigo mismo y que puedas permitir que por medio de esto bajes tus niveles de estrés, los niveles de cortisol, los niveles de tensión que no te permiten fluir. Yo sé que una persona, mira, tenemos una conferencia en la cual hablamos de cómo las personas, los empleados en una compañía pueden ser más productivos cuando tienen buen sexo. Y efectivamente, muchos personas dicen, pero ¿cómo así que tiene que ver una cosa con la otra? Cuando las personas tienen buen sexo en su casa, van más contentos, van más tranquilos. Sí. La gente dice, no, pero van como dicen por ahí, es que no, llegó, que hay un término que dicen que está pajeado cuando no tiene fuerza, pero realmente no. O sea, una persona cuando tiene una buena relación sexual, hasta va con más energía, porque como que va libre, como que va suelto, está feliz. Entonces, eso es súper importante. No dejar que la monotonía, volver a caer en lo mismo, en el mismo círculo de todo el mundo, que los matrimonios se van cansando, que las parejas se van cansando de tener sexo, que se van cansando de experimentar cosas nuevas, que eso es lo que mantiene la llama viva. Y eso es bueno porque entonces vos te sentís agradado,
te sentís estimado, cuando la pareja te dice que le gustó, que le encantó, cuando te da besos, cuando te mira con morbo, cuando te dice estás bueno, estás bonito, me encanta lo que haces, todo esto, entonces tu autoestima va para arriba. Y da felicidad. Claro, que cuando tu autoestima va para arriba, te sentís tan bien con esa persona que tú haces lo mismo. Entonces es recíproco. Tú recibes y das. ¿Tú crees que el cuerpo está hecho tan perfecto y de una manera que puede automedicarse para mantener una salud mental equilibrada a través del sexo o a través de los químicos que desprendes al tener sexo? Claro, yo soy fiel convencido de que nosotros estamos hechos de manera tan perfecta que nuestro cuerpo y nuestro organismo corrige cualquier mal que tengamos. O sea, nuestras células están de tal manera que se pueden recomponer para solucionar todos los males que nosotros tenemos. Lo que pasa es que no sabemos. ¿Sí? Lo que pasa es que desconocemos mucho. Ahí está el problema. Y yo te digo, nuestro cuerpo es perfecto. O sea, es tan perfecto que ese equilibrio que hablamos ahora, el simpático y el parasimpático, cómo se equilibran para poder que nosotros vivamos tranquilos. Y así es todo. Todo es un equilibrio. Te pregunto, Will, si lo miramos desde este punto de vista y el cuerpo es tan perfecto, ¿qué es lo que nos rodea que nos hace ser imperfectos y no poder automedicarnos de aquellas cosas que tu cuerpo mismo produce y te ayuda? Pues mira, es simplemente el sistema, o sea, volvemos al mismo cuento del sistema, lo que nos han vendido desde que tenemos conciencia, nos han vendido la idea de que cada que tenemos cualquier cosa inmediatamente corremos a tomar medicamentos, nos llenamos de medicamentos por todos lados, dependemos de los medicamentos, dependemos de los médicos que lo respeto mucho, valoro todo su profesionalismo, pero pues obviamente dependemos de muchas cosas menos de nosotros mismos. Empezamos en la vida a depender de todo, entonces dependemos de lo que diga fulano, perano, mengano, lo que dicen aquí. Pero tienes que montarte en el tren, tienes que montarte, no necesariamente. Si tú, por ejemplo, no hay lugar en el mundo donde tú no puedas sentirte estresado o sentirte preocupado, porque el mismo sistema te lleva, o sea, vivimos en un mundo de tantas cosas que es muy imposible tú poder controlar tus emociones cuando tienes tantas cosas que te están pasando vuelta redonda. O sea, es difícil. No, no es fácil, Juan, no es fácil, pero volvemos a lo mismo. Al menos que los tiempos de los tiempos de antes donde no existía nada y tú producías tu comida, tú producías tu vivienda. ¿Y qué pasaba? Y vivían felices. Claro, y solucionaron no creemos, no hemos tocado pero buen dato lo que tú acabas de decir, Juan, es que yo creo que los problemas no son de hoy, los problemas son de toda la vida, o sea, pero todo se ha solucionado, ¿cierto? O sea, las personas ahora años tenían otros problemas diferentes y tenían ansiedades diferentes, ¿sí? Pero hoy tenemos algo que se llama tecnología, hoy tenemos más conocimiento, hoy hemos conquistado más el mundo, hoy tenemos mucho más información, entonces hoy deberíamos estar controlando y mejor a nosotros mismos, buscando más ese equilibrio, ¿cierto? Pero toda la vida han existido los problemas, toda la vida he sido ansioso. ¿Vos te imaginas la ansiedad de los conquistadores? No, sí me imagino. ¿Vos te imaginas el estrés? Navegando de un punto a otro por en una guerra, saber que fue una guerra, la ansiedad que tenía la familia de saber que se iba a volver o no iba a volver, la depresión de saber que toda la familia murió y toda una comunidad murió en determinado lugar. Todo el tiempo ha sido así. Cuando no existían los zapatos la gente andaba descalza y vos crees que no era muy fácil. Pero había menos cosas que hacer y tenían más sexo porque había menos cosas que hacer. No, o sea, había menos cosas que preocuparse, ¿entiendes? Porque, o sea, me refiero que no existía tanta tecnología, que eso sería un buen tema a traer aquí a nuestro público, sexo y tecnología, que eso es un tema que pudiéramos traerlo, porque ahí hay mucha controversia también, cómo afecta el sexo a la tecnología que hoy día vivimos. Pero volvemos a lo mismo, en los tiempos de antes no había televisión, no había celular, no había... Entonces, era muy poca la actividad que había. Cosechas, montas, brincas, tienes sexo y si claro, pero ¿cómo era el sexo que se tenía? No sé, quisiera saber. Era muy regular también. O sea,
porque recuerda que cuando empezaron a controlar, bueno, depende de las épocas, ¿cierto? Había una época de libertinaje, otra, pero digamos que en la época más reciente, llamémoslo así, pues había muchas prohibiciones. Entonces, pues la gente tampoco disfrutaba tanto el sexo porque no había mucha información acerca del sexo. Entonces las mujeres no se conocían bien sus órganos sexuales, lo mismo el hombre. Lo descubrían por obra y claro, gracia. el sexo estaba hecho era para procrear, no para disfrutar. Entonces a las mujeres les mutilaban el clítoris. Bueno, había muchas cosas que sucedían realmente. Entonces, bueno, cada cosa pues ha traído sus problemas. Pero yo digo que hoy, a lo que nos atañe, que es este momento y el futuro que viene, nosotros debemos manejar un equilibrio a nivel mental, a nivel sexual, controlar cuerpo y mente y nuestra educación para que nuestra sexualidad sea placentera y podamos tener felicidad sexual. Y que el fin de la causa es que la sexualidad y el sexo te ayudan a tener un estado anímico mejor. Claro. Entonces esa es la finalidad. Si podemos llegar ahí para poder lograr una estabilidad mental, entonces tenemos la herramienta en nuestras manos. Es como el PrEP, tenemos cómo controlar el VIH. Entonces tengamos las herramientas en la mano porque tenemos la solución. Claro, la herramienta es conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Saber y entendernos cómo funcionamos, conectar cuerpo y mente para que confluyan y poder encontrar esa felicidad sexual y esa felicidad y obviamente la felicidad general, pero que la sexualidad nos sirva, que es el tema que nos atañe a nosotros, es cómo el sexo nos aporta enormemente en nuestra salud mental, cómo por medio de ella también podemos aportar. Obviamente hay muchos tratamientos muy positivos, muy efectivos, hay muchas terapias efectivas, buenísimas, pero lo que nos atañe a nosotros, que es hablar de sexo, esto también es una excelente terapia. No se nos olvide que es natural, que es innata del ser humano y que hace parte de nuestra vida. Entonces no lo echemos en saco roto, disfrutemos nuestra sexualidad y complementémonos para que podamos ser completamente. Yo creo que lo más importante y lo que entiendo que me llevo con esta conversación es que tenemos que entender que atravesamos por tiempos muy complicados y muy difíciles, pero soluciones tenemos en la mano para sentirnos mejor. Y creo que sexo es una de las partes vitales en la salud mental, para mantenerse saludables mentalmente. Yo creo que eso me llevo esta noche contigo y me alegro haber tenido este tema y nos vemos, si Dios permite, el próximo viernes a las 6:30. Soy aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Igualmente. ¿Algo más? No. Excelente. Se quedaron un montón de preguntas. Felices, eso que te digo yo. Muchas cosas. Yo creo que quedaron ahí muy buena información. Les deseamos que sean sexualmente muy felices, que tengan un excelente fin de semana y bueno, recuerden, tengan bastante sexo para que estén bien. De la mente.